En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues hay cierta confusión en Washington respecto a lo que acaba de anunciar el mandatario Donald Trump en su cuenta de Truth Social, porque había señalado el día de ayer que Irán como nación posiblemente ya no existe. Y hace unos minutos, Carmen, el mandatario dijo que Irán solicitó a Estados Unidos una nueva ronda de negociaciones y esta se llevará a cabo mañana en Doha, Qatar. El presidente no dio razones, por lo cual aceptó esta supuesta petición de Irán, luego de que este fin de semana, Carmen, pues reiniciaran las escaramuzas bélicas entre Estados Unidos y la nación persa debido a lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Irán insiste en que ellos están controlando todo lo que fluye por esa región marítima de la cual ellos tienen control, y Estados Unidos señala todo lo contrario. ¿Se puede explicar un poco lo que anunció Trump esta mañana? Porque unos minutos antes de anunciar la nueva sesión de conversaciones en Doha, indicó que en el mercado internacional de crudo costaba ya $69 el barril de petróleo. Dijo que era el valor más bajo que había registrado este hidrocarburo antes de la desnuclearización de Irán. Fíjate la manera en la cual Trump ahora le llama a la guerra desnuclearización. Debemos recordar que Estados Unidos junto con Israel iniciaron este conflicto bélico el 28 de febrero, y hace unos días, tras varias confusiones nuevamente, se anunció un memorando de entendimiento en el cual se establecía una tregua de 60 días, mismo plazo para tratar de alcanzar un compromiso que pusiera fin a esta guerra, Carmen, que sigue siendo demasiado preocupante para la región del Oriente Medio y para la situación del comercio internacional de petróleo, que ha sacudido a grandes economías del planeta, especialmente a la de Estados Unidos. Ahora bien, Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense, es el que va a estar al frente de las negociaciones, según lo que anunció también hace unos minutos Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca. De ahí que se esté generando tanta confusión, Carmen, porque se suponía que el encargado de conversar con Irán era el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Los demócratas en el Congreso dicen que esta situación con Irán expone claramente que Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, no está encontrando las soluciones a un conflicto que inició de manera injustificada, Carmen. De manera injustificada. Bueno, pues, ¿dónde va a parar esto? ¡Qué barbaridad! ¿En qué punto Pues encontraremos una salida? Qué complejo, Carmen. Qué complejo está todo. Sí. Nadie puede definir dónde está una salida. Bueno, este fin de semana Trump dijo que por las escaramuzas bélicas, básicamente él consideraba que Irán ya no existe como nación. Y ahora, pues, si ya no existe como nación, ¿por qué acepta que se lleven a cabo conversaciones? Eso quiere decir que hay algo que desconocemos y que el gobierno, por lo menos el de Estados Unidos, no lo quiere dar a conocer. Irán insiste en que ellos están controlando el estrecho de Hormuz y Trump señala todo lo contrario. Pero creo que en el mensaje donde habla de esta desnuclearización, como ahora le llama a su conflicto bélico contra Irán, tiene un trasfondo más claro que el mar del estrecho de Hormuz. El costo del petróleo, Carmen. El costo del petróleo, totalmente de acuerdo. Ahora, la exigencia que está haciendo Irán de cumplimiento de este memorándum, pues afirma que se habría comprometido Estados Unidos a frenar los ataques al Líbano, ¿no? Pero yo que me acuerdo, en los 14 puntos que leímos aquí, no estaba específicamente ni Líbano ni Israel, y no había un compromiso, no en esos 14 que se dieron a conocer públicamente, no estaba específicamente un compromiso de Estados Unidos de que frenaran los ataques al Líbano.
Sí, y porque también en Washington algunos republicanos que salieron en defensa de ese acuerdo que se veía demasiado frágil general indicaban que lo de Israel y el Líbano, perdón, estaba en letra chiquita en alguno de esos 14 puntos. Y bueno, esa letra chiquita es la que le han estado exigiendo a la Casa Blanca que la presente en el Congreso para que el pueblo estadounidense esté enterado de qué hay detrás de cada punto para sentarse a negociar, porque si estableces un compromiso en el cual tú lo das a conocer y dices, estos 14 puntos ya fueron aceptados, uno se preguntaría, entonces, ¿para qué están negociando si ya todos lo aceptaron? Y es ahí en donde no sabemos en realidad qué es lo que están ocultando, Carmen. Pues vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, pues así está el panorama. En lo que corresponde a otros lugares del mundo, como México, por ejemplo, y Estados Unidos, pero de otra manera, ¿qué opinión te merece lo que se dio a conocer recientemente con este reportaje de The New York Times que ha sido rechazado por Morena y que habla de que funcionarios y legisladores estarían colaborando con Estados Unidos? En estos momentos se está hablando este reportaje de colaboración ya, pues, proactiva, digámoslo así. Para evitar, ¿te acuerdas lo que decía en una manera, recordando a un dicho muy popular, que hay que echar de vez en cuando las barbas a remojar? Sí, sí, sí. Y me parece... Cuando veas las fíjate, barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar, más o menos es así. es Pon más o las menos tuyas a es remojar, así. ¿no? Ya el público nos va a Claro. corregir porque es un dicho muy preciso y lo estamos aquí diciendo a medias. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que publica The New York Times, y mira, Carmen, que el otro día yo hablaba de la ética periodística, sobre todo adelantar encauzamientos en Estados Unidos, que es un delito, es obstrucción de justicia. En este caso, y yo conozco muy bien a Alan Fowler, el reportero del New York Times. Recuerda que tu servidor y él nos enteramos, fuimos los primeros que estaban investigando a Cienfuegos. No lo publicamos porque nos iban a meter al bote y no teníamos a nadie que On the Record no lo dijera. En este caso, yo en el reportaje del New York Times puedo encontrar las huellas de Fowler claramente en lo que se escribió, en lo que se publicó. Y él cita con nombre y apellido a alguien que le sustenta lo que posiblemente ya está ocurriendo. Señala el reportaje que son gobernadores y legisladores de Morena, usa la palabra gobernadores, que se han acercado a los fiscales de Estados Unidos pues para hablar con ellos, a pasarles información de la narcocorrupción en nuestro país. Y aquí hay otro elemento muy importante. No sé si tú al leer este artículo, Carmen, lo registraste, lo entendiste así. La venganza de la DEA sobre Morena. Está clarísimo lo de la DEA, yo ya lo había mencionado, que no le van a perdonar a López Obrador el que los haya acotado en el papel que tenían en nuestro país, que los haya detenido en algún momento al negarle visa a algunos de ellos que iban a llegar como no para reemplazar a otros a México, y el que ahora pues se tengan que registrar mensualmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre lo que hacen en nuestro país y cuando salen y entran de la República Mexicana. Además tienen clavada la espina del caso Cienfuegos, Carmen. Me parece que lo que publica el New York Times tiene mayor sustento que lo que antes habíamos visto, sin decir directamente que estos presuntos integrantes de Morena van a ser encausados judicialmente en Estados Unidos. Lo que está adelantando el New York Times es que hay funcionarios en México, políticos, gobernantes, que se están adelantando ante cualquier situación, se están, digamos, de alguna forma protegiendo en caso de. Y es que hablan de, por ejemplo, de los chapitos que estarían entregando información, pero yo te regreso a un aspecto más importante que ya en unos días va a ocurrir, Carmen. Estaba viendo el calendario, en 21 días exactamente. El 20 de julio
en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se va a dictar sentencia al capo más importante que ha habido en el narcotráfico internacional, Ismael El Mayo Zambada García. Y una vez que pueda ser repites la sentenciado... fecha? El 20 de julio. ¿20 de julio ya? ¿Tan pronto? Sí, sí. ¿Tan pronto? Bueno, se había venido aplazando. Se había venido aplazando. Ahora es el 20 de julio, esperando que no lo vuelvan a atrasar. Posponer. El juez Brian Cogan le va a dictar sentencia que seguramente va a ser cadena perpetua, como marcan las reglas en delitos federales contra el narcotráfico. Y es a partir de ahí, cuando está sentenciado, que su abogado, Frank Pérez, va a negociar, aunque obviamente no lo va a decir públicamente, porque no lo dicen públicamente, no van a litigar en los medios de comunicación el acuerdo de cooperación, como lo hizo con el hijo del Mayo, con Jesús Vicente Zambada Niebla el Vicentillo. Y ahí sí, se van a poner a temblar muchos políticos, expolíticos, empresarios y todas las personas que tú quieras, que de alguna manera, directa o indirecta, han estado involucrados con el narcotráfico. Este es un preámbulo de lo que puede ocurrir. Ahora bien, la venganza de la DEA por encima de todo esto. Son ellos los que facilitan la conexión entre los fiscales federales y los presuntos objetivos de la justicia de Estados Unidos, como ha quedado demostrado en todos los juicios, Carmen. Por eso te digo que este reportaje del New York Times es interesante. Veo las manos de Fowler tecleando lo que dice el New York Times, lo conozco muy bien. Cubrimos juntos todo el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera e intentamos colaborar juntos en esa investigación de Cienfuegos que no pudimos publicar por lo que ya he explicado. Entonces, me parece que también pues, están enviando un mensaje desde Nueva York o desde Washington, los fiscales, no es el gobierno de Trump. Y creo que el New York Times lo deja en claro. Ahora, creo que la DEA, ante tantas limitaciones que ha tenido ya en México, busca vengarse. Y vengarse de una manera política, porque de otra no podría hacerlo. Ahora bien, en el caso Cienfuegos, incluso el papel de la DEA en México estuvo en riesgo. Recordarás, y no es por darle publicidad al trabajo que ha hecho este tecleador, Carmen, pero me lo dijo on the record Marcelo Ebrard, que fue quien negoció como canciller el caso Cienfuegos con William Barr, quien fue el procurador, el último procurador general de justicia en la primera presidencia de Trump. Les dijo, o nos regresan a Cienfuegos o se van de México los 70 agentes de la DEA. Y ni lo dudaron, regresaron a Cienfuegos. Nunca le retiraron los cargos, lo declararon inocente en Estados Unidos. Le retiraron los cargos. Y ahí es donde la jueza, en esa audiencia en Nueva York, lo dice claramente. Me ordenaron retirarle los cargos. Y esas son las negociaciones políticas. La DEA está en plena venganza contra Morena y López Obrador. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, por todo lo que he explicado. Es la venganza de la DEA. Es la venganza de la DEA. Bueno, a ver, la venganza de la DEA es una interpretación del asunto y el tema aquí principalísimo sería, si se trata de una venganza, el asunto es que la venganza puede estar sustentada en hechos verdaderos o no. Sí, porque, a ver, por ejemplo, más allá de la motivación, lo importante es si ocurre o no tal o cual cosa. Sí, porque lo dice el propio Times, y es en donde veo el gran crédito de Fowler. Van a hablar o están hablando criminales a los cuales hay que creerles muy poco, porque pues, hacen lo que los fiscales estadounidenses les dicen con tal de salvar su pellejo. Pero hay otra cosa interesante. Una vez que empiece el Mayo a hablar, Carmen, réstale credibilidad,
pero te pregunto por el historial, los antecedentes. Si tuvieras de un lado, tú en medio, escuchando argumentos o relatos, del lado izquierdo tuvieras a los hijos del Chapo y a sus lugartenientes, a 20 si quieres, y del otro lado solo tienes una silla, y ahí está sentado el Mayo Zambada García, que por más de 50 años fue el líder absoluto del cártel de Sinaloa, como se le conoce ahora a esa organización criminal. ¿A quién le creerías más? Pues ahí lo dejamos, la pregunta está implícita. Pues vamos a esperar entonces a que venga la resolución sobre el Mayo Zambada. Esperemos que no la pospongan más para que ya se sepa exactamente qué viene en camino. Pero tú dices, a partir de esto, a partir de que ocurra lo que se espera que ocurra ya en los próximos días, pues entonces entra una fase cualitativamente distinta. Y ahí, como lo planteas, a temblar se ha dicho. Sí, porque, a ver, el Departamento de Justicia no puede solicitar reducción de castigo porque no hay una sentencia. Primero tiene que haber una sentencia, así son las reglas en los Estados Unidos, y tiene que ser sentenciado. O sea, no es gratuito el hecho de que dijera, me declaro culpable de los delitos que me imputan. En esa audiencia, o sea, todos, bueno, los que estuvimos ahí, un rostro de preocupación no tenía Zambada García, estaba hasta contento. Y dijo, hice esto, hice el otro, en fin. Al juez le leyó básicamente su lista de pecados. Pero te repito, judicialmente no puede haber una negociación si no hay una sentencia. ¿Sobre qué vas a negociar? Ahora, el argumento de los fiscales, seguramente una vez que pase la sentencia, está dispuesto a ayudarnos. Señor juez, es un hombre que nos puede ayudar a sustentar investigaciones que ya tenemos sobre fulano, mengano, tal y tal, y esto contribuiría a reducir el flujo, la narcocorrupción, porque aquí estamos viendo que Estados Unidos ya no está combatiendo el flujo de drogas, sino la corrupción en México, como si fuera no sé qué en nuestro país. Pero lo más importante es detener el trasiego de drogas. Tú mencionabas hace un rato el informe de Naciones Unidas y habla del daño que le hace a una nación y a una sociedad el tráfico de drogas. Y lo hemos dicho, sin la corrupción no podría existir el narcotráfico. Por eso es que es muy interesante desglosar cómo son las cosas. Y te repito, lo que hace The New York Times a mí me parece muy interesante. Y el otro día lo platicaba yo con un colega mexicano, hablando de estos reportes que se publican sobre que ya lo están investigando, pero no hay nadie que pueda citar. Y le digo, se publican en México porque allá no es delito. Pero ahora The New York Times lo hace con nombres y apellidos. Y eso me parece que está más sólido que el hacer especulaciones. Es como si creerle a lo que dijo este secretario de Seguridad Interior, Mark Wayne Mullin, que cada centímetro, pulgada del territorio norte de México está dominado por los cárteles. Ya es un topógrafo, Carmen. Y varios medios de comunicación en México le dieron credibilidad, como si los reporteros o opinadores mexicanos, inmediatamente tras escuchar a Mullin en el Congreso, se fueron a la frontera norte con una cinta métrica y sí, a corroborar lo que dijo. Por eso creo que es importante conocer un poco el sistema judicial de Estados Unidos antes de llegar a ciertas conclusiones. Bueno, pues ahí andamos. Jesús Esquivel, vaya panorama que nos dejas. Te agradecemos como siempre pues estos comentarios, información y análisis de lo que está ocurriendo en estos lugares del mundo, especialmente en este momento en Estados Unidos y México. Gracias, Jesús. Un abrazo y buenos días. Ya reportaremos desde Nueva York lo que pasa con el Mayo. ¿El 20 qué dijiste? El 20. El 20 de julio. Fecha de Dentro fechas, de 21 días. Exactamente. Estaremos siguiendo de cerca todo esto. Gracias, Jesús. Un abrazo. Buen día. A las 9 de la mañana, Carmen? A las 9 de la mañana. ¿Hora de? Hora México. 20 de julio, 9 de la mañana, hora de México, el Mayo Zambada, el protagonista y la sentencia. Estaremos siguiendo contigo todo esto. Gracias por informarnos, Jesús. Un abrazo. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Buenos días.